De vuelta, muchas gracias por esta reunión y integrarse en este tema. Vamos a tratar de explicar un poquito de experiencias relacionadas con este efecto de causa-raíz, ¿no? Más que trabajos en forma sistemática. Así que vamos a estar un poquito conversando. Perdón, voy a minimizar un poco una pantalla, ahí está. Vamos a comenzar charlando un poco sobre cuál es la historia, ¿no es cierto?, de todo lo que es la gestión integral de plagas o el control de plagas. Sabemos todo lo que hacíamos en el pasado, qué es lo que estamos haciendo en el presente, ¿no es cierto? Y qué es lo que vamos a hacer en el futuro, eso realmente es incierto, sería predecir. Pero sí, hoy hay muchas herramientas las cuales podemos estar utilizando para generar los mejores resultados dentro de un programa de gestión integral de plagas. O sea, por eso es que me atrevo a decir que el futuro es hoy. O sea, todas las empresas no estamos trabajando con todas las herramientas que hay en el mercado a nivel mundial como para poder desarrollar el servicio de la mejor forma posible. Así que esa es la idea de conocer un poco todo lo que hay al margen de mecanismos para justamente tratar de resolver los problemas de la mejor forma posible en el tiempo más eficaz posible. Como todos sabemos, vamos a hacer una sola diapositiva de la historia, que era antes lo que hacíamos, una fumigación, o todo el mundo llamaba, inclusive hoy llaman para fumigar, y fumigar todos sabemos que es la aplicación de gas, no es la tarea de control, mediante distintos mecanismos, ¿no? Uso de geles, rodenticidas, aspersiones, o lo que sea. Eso pasó con el tiempo a hacer el control de plagas, posteriormente a requerimiento de un sistema de calidad o inocuidad alimentaria. Umbrales, monitoreos, tareas de prevención y finalmente la aplicación de productos para controlar el problema. Durante todo ese tiempo fueron desarrollándose distintos tipos de normas o procedimientos o trabajos relacionados con este tipo de requerimientos, tanto por AIB, la NPPA, normas como la ISO, BRC, y últimamente, en diciembre del año pasado, del 19, Estados Unidos lanzó la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria a través de una norma en las cuales obligan a todas las empresas alimenticias y todos los eslabones de su cadena, o sea, todos sus proveedores, tanto en Estados Unidos como a nivel global, o sea, todo el que provea, aunque sea hilo, a una industria alimenticia, debe estar bajo un programa de gestión integral de plagas. Eso significa un análisis de cada raíz, asumir los riesgos, ver qué riesgos se generan en cada una de las etapas, qué riesgo inclusive significaría hacer un tratamiento, bajo un enfoque MIP, o sea, lo que estamos haciendo hasta ahora. Así que todo eso lleva a hacer un análisis de cada una de las problemáticas para actuar en consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver un poquitito. Toda esta ley o todas estas normas que hay relacionadas a eso se basaron en justamente la ley de modernización para minimizar más que nada las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs, que en su momento padecían enfermedades transmitidas por alimentos del 16% de la población del país, o sea, 48 millones de personas. Se creía que en su momento eran todas locales, problemas de transmisión de enfermedades por alimentos que se movían dentro del país, pero obviamente luego del avance de los años, ya sabemos que como se trasladan las mercaderías de un país a otro, se trasladan las plagas. Sabemos positivamente que dentro de un pallet o un contenedor, mejor dicho, viajan los alimentos y viajan también las plagas. Como pasa en un avión con el equipaje nuestro, por ejemplo, con la chinche de cama o cualquier otra plaga que podría generarse allí. Así que esa es la base fundamental del por qué se genera este tipo de normas y por qué se necesita hacer una gestión. En los años 60 se consumían o había unos 5.900 productos, se comercializaban de alimentos. En el 79 pasaron a 7.800 productos y hoy día se están produciendo una diversidad de alimentos de 42.686, según publican ellos, de alimentos, distintos tipos de alimentos. O sea, fíjense cómo va creciendo este nicho, obviamente, y también cómo van enfermando las personas. Según la ONU, se enferman más o menos y mueren, mejor dicho, 420.000 personas a causa de enfermedades transmitidas por alimentos. No solo mueren, sino que también implican
gastos y perjuicios a las personas en forma individual, y también un impacto financiero para las industrias que normalmente nadie lo mide. O sea, en lo que es cuestión de plagas, nadie mide cuánto pierde de producto por año una industria por producto que haya sido decomisado por un ataque de roedores, de plaga de productos almacenados, o porque un equipo se rompió porque una rata comió un cable y hubo paradas específicas para esa reparación. O sea que si se cuantificara eso, realmente se evaluaría bien la necesidad de tener un programa completo y las inversiones que se deben hacer para tener un programa como corresponde y trabajar en la mejor forma preventiva que se pueda. Acá vemos un poquito también de historia, lo que son análisis, lo que se hacía antes, termonieblas que inclusive hoy se siguen haciendo, pero uno se pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿No es cierto? Y esto sirve para controlar insectos voladores que hay en ese lugar, prácticamente, en ese momento de la aplicación, no mucho más. Sabemos que una termoniebla deja muy poca residualidad. O sea, si tenemos plaga de productos almacenados dentro de estos palets, o tenemos roedor ahí adentro, difícilmente o imposiblemente lo vamos a poder controlar con esta termoniebla. O sea que eso es para algo muy específico, pero en su momento uno se pensaba que haciendo este tipo de tratamientos en forma sistemática, semanales, en forma masiva, trabajamos en forma preventiva, como que eso iba a controlar cualquier cosa que entre en una instalación. Y sabemos positivamente que no. A la derecha estamos viendo un video que eso sería lo que el cambio de paradigma que lleva lo de la fumigación o control de plagas a la gestión integral de plagas. O sea, un análisis detallado con tratamientos puntuales o directos para lograr el control en el lugar donde se origina el problema. Y de ahí en más buscar el por qué se originó todo eso. O sea que el manejo integrado de plagas es todo lo que aparecía en negro, que ya lo hablamos antes, no lo voy a repetir porque hay muy poquito tiempo, pero a eso le sumamos un monitoreo en toda su expresión. O sea, sabemos que el control de roedores, ahora lo vamos a ver más rápidamente o más fácilmente en otras diapositivas, se hacían de una manera determinada. Hoy se dice que hay que hacerlo de otra forma. Ahora lo vamos a ver, repito. Hacer inspecciones continuas, esto es fundamental porque es una parte del monitoreo. O sea, las inspecciones, buscar evidencias, es algo fundamental para ver cómo se origina el problema. Un análisis de información general del lugar, interpretación de gráficos, que era lo que se hacía, o lo que se está haciendo hoy inclusive, analizar tendencias o ver qué es lo que pasa, pero eso se le suma ver dónde se están generando esos problemas y eso se detecta en un mapa de calor. Para eso existen software en los cuales se puede trabajar, incorporar toda la información de cada una de las visitas con las novedades y ahí se van a reflejar automáticamente la coordenada de la planta donde se genera el problema. Cuando detectamos eso, hay que buscar el por qué se generó ese problema y actuar en consecuencia, justificando cada una de las acciones. O sea que todo esto sería lo que es la gestión integral de plagas. Podríamos definirlo entonces como buscar la causa raíz para llegar a la solución en el menor tiempo posible con el menor impacto ambiental. Hace un año nos convocó una empresa inclusive para tener una reunión, no nosotros, sino a todos los proveedores, y que cada uno de los proveedores presentara su plan de trabajo para lograr el menor impacto ambiental, o sea, para bajar la huella de carbono en el ambiente. Y era un plan para que cada uno aporte su granito de arena para los próximos 200 años, aunque parezca increíble. O sea, están analizando ya bajar esa traza en el medio ambiente en un programa de 200 años. Fíjense a dónde ya están apuntando las empresas, ¿no? Pero bueno, ese es un dato anecdótico. Siguiéndolo con lo que es la gestión integral de plagas, sabemos que los programas, o la empresa tiene que generar un plan en general en el cual aparezca todo lo que se va a hacer y los procesos de trabajo que se van a generar. La documentación que se debe reunir, seguridad, impositiva, bueno, todo lo que es básico de una empresa de servicios hacia un cliente como por ejemplo la industria alimenticia. Al margen de eso, tenemos que tener planes en particulares y estos son los más específicos. O sea, tenemos que tener un plan para roedores, un plan específico para voladores, otro para aves, otro para plaga de productos almacenados y otro para rastreros. O sea, todo lo que sea domisanitario o plagas que puedan llegar a contaminar o perjudicar alimentos, como así también planes específicos, a los que no llamamos plagas, por ejemplo, animales domésticos,
o fauna silvestre del lugar. Sabemos que para nosotros un gato o un perro en una industria alimenticia va a ser una plaga, porque puede contaminar alimentos, pero no podemos tratarla como tal. Así que va a haber que hacer tratamientos, o mejor dicho, procedimientos específicos para este tipo de manejo, en los cuales se puede manejar de alguna manera muy interesante y con muy buenos resultados para evitar problemas, inclusive legales en cada uno de los países. Entonces, ¿quién se debe involucrar en este tipo de tratamientos? Entonces, básicamente, como decíamos antes en lo que era MIP, todo el personal de la planta. O sea, todo el personal de la planta debe estar involucrado en el programa de gestión integral de plagas. Bajo estas normas de gestión o de requerimientos a nivel regional, toda la cadena agroalimentaria, como lo dije, que puede hacer desde el campo hasta el plato, e incluso el que le vende cajas de cartón, hilo o lo que sea. O sea, cualquier elemento que entre en la industria alimenticia debe estar bajo el mismo programa de trabajo, porque, como dijimos anteriormente, las plagas también llegan con cajas de papel o lo que sea. Y esto no se extiende nada más que a nivel regional, sino que se extiende también a nivel global. O sea, todas las grandes empresas sabemos que tienen cadenas o marcas distribuidas a lo largo, en toda la región o en todo el planeta, y también muchos proveedores mandan insumos o materia prima desde otras partes del continente hacia el lugar de requerimiento. Así que ese es el motivo fundamental del por qué se requiere un programa completo. Vamos a ver lo que es un plan de manejo integral de plaga para roedores tradicional, lo que todos hacemos normalmente. Tenemos una industria en la cual aparecen 3 cordones de monitoreo, exteriores y otro interior, los verdes normalmente con placas de pegamento atóxicas o trampas mecánicas, y afuera 2 cordones con cebos normalmente en forma de bloques parafínicos, aunque podría también ser con otro tipo de sistemas. Con esta forma o de esta manera garantizamos, o teóricamente las normas hasta este momento garantizaban o decían que tenemos un sistema de control de este tipo de plagas. También pedía un análisis del entorno para saber qué problema podíamos tener, y con eso bastaba. Pero acá, por ejemplo, estamos viendo camiones también que ingresan, o sea que al margen de poder entrar por estos 3 cordones, también la plaga podría entrar a través de estos camiones o por cualquier otro sistema de ingreso. Por eso es que el sistema de gestión requiere de otros anillos. Por ejemplo, en este parque industrial, donde tenemos 200 plantas de alimentos e insumos, en un predio de 200 hectáreas, si tenemos en cuenta que cada una de estas industrias tiene 3 cordones perimetrales, podemos tener idea que en ese predio de 200 hectáreas hay unos 600 cordones de monitoreo. Si calculamos que cada uno de los cordones tiene 80 puntos de monitoreo, ya sean con placas de pegamento, trampas mecánicas o cebos, en ese predio contamos con 48.000 puntos de monitoreo. Si, como todos sabemos que un roedor se puede desplazar muy poco desde su madriguera, 50, 100, 150 metros, o sea, ¿por qué decimos que en un lugar de prácticamente 200 hectáreas, en el centro o en el corazón del mismo, tenemos roedores? O sea, están llegando de alguna otra forma, porque sortearon estos 48.000 puntos de cebado que hay acá y llegaron libremente al corazón del lugar. Por eso es que hay que buscar de dónde están viniendo. Como podría ser del entorno, también podría venir desde otra provincia, de otro país o de otro continente, a través de la mercadería. Así que es fundamental ver ese tipo de problemas porque se está originando. O sea, se genera porque no se monitorean drenajes, techos, ductos, tableros de los equipos, bandejas pasacables, no se inspecciona la estructura, no se inspecciona la materia prima de ingreso, algo fundamental, no se inspecciona la materia prima dentro del depósito, para el caso de productos almacenados es algo fundamental, no se inspeccionan a los proveedores en lugar de origen, normalmente se hacen auditorías, pero por ahí no se hacen inspecciones profundas para definir a ver cuál es la situación o el grado de confiabilidad de ese proveedor, y bueno, los entornos, que eso sí normalmente se hace, pero en algunos casos no. Así que estas son las causas del por qué muchas veces tenemos problemas en algún lugar, y es el motivo de esta charla. O sea, buscar la causa raíz del problema, o sea, tener un plan un poco más allá de lo que es el monitoreo normal.
viendo o empezando o tocando el tema de lo que era el futuro, me atrevo a ponerles una caricatura. Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Eso es contagioso. Vamos a ver, hijo, ¿te habla tu amigo médico? ¿Saca la lengua? ¡Oh! ¿A ti te creció más la lengua? Acá estamos viendo un dibujito animado de hace 48 años, en el cual el que lo creó era un visionario, obviamente, ¿no? Que veíamos pantallas ahí para poder ver o charlar con familiares, en este caso un médico, que es lo que está pasando hoy día con esta famosa pandemia. O sea que hay recursos, como esa persona se imaginó en ese momento, hoy para hacer el control de plagas. Ahora lo vamos a ir viendo. O sea que hay dispositivos, hay tecnología y tenemos que guardar los recursos humanos para justamente lo que hace falta en administrar bien cada una de las tareas que se hacen para lograr los mejores resultados. Para el control de plagas sabemos que hay un montón de herramientas que por ahí no todos usamos, como cámaras con fibra óptica para ver lugares de difícil acceso, bueno, elementos de medición, equipos para ver un poco más allá de lo que ve el ojo humano, cámaras infrarrojas, bueno, lupas, drones, sensores de temperatura, algo también muy, muy importante en algún momento, hoy de moda por el tema de registrar la fiebre de las personas a una planta, pero ver las temperaturas de los distintos sectores de un depósito donde acopian, por ejemplo, en supermercados, distintos tipos de productos, es algo muy interesante para minimizar el desarrollo de algún tipo de plaga dentro de productos, por ejemplo, farináceos. Vemos acá también un film, papel film, que decimos, ¿para qué puede servir? Bueno, es muy interesante ver muchas experiencias de cómo se resuelven o se identifican los problemas. En este caso vamos a ver una bacha de una planta, o de un restaurante, podría ser, de un lugar donde siempre había mosquita de la fruta. O sea, se tapa este lugar con este film, básicamente, rápidamente, y de un día para el otro vamos a ver si allí adentro, como están viendo ahora, hay tipo de insectos o no. Lo cual demuestra que el problema se está degenerando en ese drenaje. Y muchas veces cuando decimos, hace falta hacer una limpieza y una desincrustación, o sea, sacar ese biofilm que se genera en el ducto, el cual este tipo de insectos utilizan para dejar sus huevos y generar el ciclo que necesitan. Así que moviendo esa capa o un biofilm que estamos indicando, o esas incrustaciones del drenaje, cortaríamos el ciclo biológico, habiendo identificado ahí la causa raíz de ese problema y solucionándolo, en lugar de hacer fumigaciones espaciales para matar insectos adultos y que a los 2 o 3 días otra vez volvamos a tener otra vez presencia de esos insectos voladores por no haber cortado el foco de crianza. También tenemos otro tipo de elementos, como para ver si hay circulación de roedores en algún lugar, con luz ultravioleta y lentes especiales para ver justamente cómo se ve ahí, microgotas de orina, lo cual nos va a facilitar también para colocar o instalar los elementos de monitoreo que sean necesarios o control para resolver un problema. Esto se le suma también elementos de lupas electrónicas que funcionan, anteriormente eran de visión directa, hoy ya tenemos la posibilidad de ver esto, hacer una inspección en alguna planta y una persona en la oficina ver lo que se está viendo la muestra aquí en una computadora, o incluso una inspección virtual real del lugar con unos lentes que uno puede ir observando cada cosita que se ve, o sea, cada elemento que se ve con la lupa, como si fuese en el cine, en la pantalla de un cine, pudiendo estar caminando en una planta. O sea que ya hay cosas que realmente son increíbles y ayudan muchísimo a lo que es el control de plagas. Elementos también para monitorear plagas, plaquetas medidoras de temperatura, humedad, imágenes con sensores de movimiento, o sea, infinidad de herramientas en la parte tecnológica como para poder hacer el control de plagas, digamos, desde una oficina, increíblemente. Acá vamos a ver cómo funcionan estas trampas de luz UV, que son de ultimísima generación, las cuales poseen esa
antena que vimos recién, una cámara de alta sensibilidad y definición, funcionan con tubos de luz de radiación anónica normal, de 300 a 400 nanones, como todos los equipos. Tiene una placa especial, la cual la cámara hace que pueda leer e identificar a los insectos. Esa cámara va a mandar la señal o la imagen de la captura que se están generando en cada momento en esa trampa de luz. Eso lo recibe el técnico aplicador y un software en la oficina técnica de la empresa que existe a la misma, generando a la vez un mapa térmico en la cual sabemos en qué lugar de la planta se están generando más problemas y acudir en ese momento no solo a cambiar la placa de pegamento, sino a leer la misma, saber qué tipo de insectos hay y cuál es el origen, como vimos antes la bacha, por ejemplo. O podría ser plaga de productos almacenados, podrían ser moscas domésticas, podrían ser infinidad de insectos. O sea, dependiendo de lo que se lee ahí, es lo que hay que actuar. Acá están viendo lo mismo, cómo se va generando esa problemática en cada uno de los clientes, en una pantalla en la oficina técnica de una empresa de control de plagas. Así que por eso estamos hablando de que el futuro prima hoy, o sea, ya hay herramientas como para hacer control de plagas futurístico de alguna manera, ¿verdad? En Google podemos ver también hace poco que han incorporado también una base de datos muy interesantes, 3D, de realidad aumentada, en lo cual uno puede tener una identificación de insectos en las cuales trabajan o se van a incorporar seguramente estos equipos de luz ultravioleta o de monitoreo para identificar el tipo de especie según la fisonomía y las distintas alternativas que tiene de ver el equipo. Así que hay muchas herramientas las cuales podemos utilizar, repito, no me canso de decirlo, para fijar el origen de problemas. Yendo un poco más allá, vemos también, este es un video de Antisimnex, una empresa europea, en la cual tiene un sistema de monitoreo de actividad, no de control, de actividad de roedores a través de los sistemas de drenaje. Cuando hay actividad, manda una señal, esa señal también se ve en los software de gestión, y podemos acudir inmediatamente a ver dónde está el problema. Esto es como trabajan, lo repito, en España, porque tienen un control sobre el uso de productos. No es que se puede monitorear siempre con cebos rodenticidas, sino que creo que se pueden trabajar 5 días nada más mediante cebos para controlar un problema, pero todo el control debe ser mediante el monitoreo de actividad y posterior tratamiento. O sea, que todas estas herramientas se pueden trabajar a través de un software. Antes se trabajaba con Wi-Fi, hoy sabemos que el Wi-Fi, bueno, todos ya lo conocemos, ya es viejo prácticamente, pero tiene limitaciones porque uno, si tiene este tipo de equipos, es muy difícil conectarse a la red Wi-Fi de cada uno de los clientes por un tema de interferencia o inclusive de conectividad. Así que lo que se está haciendo hoy día es trabajar con tecnología IoT, y conectada directamente en forma satelital y en forma independiente. O sea que la empresa de control de plagas puede conectar todo su equipamiento que pueda poder utilizar para los monitoreos, como vimos recién, a través de la tecnología, sin necesidad de conectividad de cada una de las plantas. O sea que es algo realmente interesante. E inclusive se pueden monitorear concentraciones de fosfuro de aluminio, por ejemplo, en contenedores en el medio del océano en tiempo real para saber si un tratamiento de fosfuro de aluminio durante el tránsito realmente cumplió con la concentración necesaria y no hubo fugas para cuando llegue a destino decir, bueno, el contenedor estuvo tratado tal como corresponde. Acá estamos viendo algunos sistemas de gestión, en las cuales, bueno, este es uno que usamos nosotros, que hemos generado inclusive nosotros, en la cual puede ser el relevamiento de forma semiautomática, o sea que el aplicador lea un código QR en tiempo real, o mejor dicho, toda la información que releve de ese punto de monitoreo se lleve a un software de seguimientos y de control en tiempo real. Inclusive arrojando las coordenadas de dónde estuvo la persona haciendo el relevamiento en forma concreta. O sea, no hay forma de falsear esa información. Si la carga en otro lugar, daría el reporte de dónde fue realizado. Esto también puede ser en forma automática, como veían recién, con cajas que ya hay en todo el mundo, en las cuales se pueden también generar este tipo de reportes sin necesidad de la presencia humana. O sea que las cajas se autodisparan y mandan la señal
en forma sistemática, generando todos los gráficos y mapa de calor y todo lo que fuese necesario para lograr la información. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo se va generando, o el técnico puede ir cargando la información, ven picos en algún momento, ese pico se traslada a un mapa de calor y ya nos está dando directamente el lugar y la problemática que se está generando. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, en estos dos lugares, donde hay capturas, hay captura de roedores, y podemos seleccionar también consumo de cebos y saber que este problema que había en el gráfico anterior del punto de captura viene generado por ese perímetro donde estamos registrando mayor cantidad de consumo. Así que fíjense cómo el software nos va dando o nos va llevando directamente a donde se va originando el problema y hacia dónde tenemos que apuntar la estrategia de control, sea en la misma planta o en el terreno vecino. Las cámaras con sensores de movimiento es algo muy interesante, porque por ejemplo en un restaurante, fíjense lo que puede llegar a detectar con un video de un roedor que salga o que tenga actividad en ese lugar durante la noche, que el local está cerrado, y tener un reporte hasta con video en la oficina técnica, repito, de la empresa de control de plagas para que pueda acudir y sabe que hay una actividad allí adentro. Como también poder documentar o ver cuál es la actividad o el lugar por donde circulan los roedores. Normalmente por ahí si vamos a hacer un tratamiento o colocar, o si tuviésemos posibilidad de colocar trampas de pegamento o algún elemento de monitoreo o de control de roedores, lo haríamos sobre este caño o sobre estas vigas. Nunca quizás se nos hubiese ocurrido colocarla sobre la bandeja pasacable, aunque a veces la colocamos en todo el lugar, ¿verdad? Pero bueno, esto nos va dando también alguna evidencia de por dónde circulan los roedores y dónde sería el lugar, la mejor estrategia de control, al margen de, bueno, saber que esto lo tenemos que sellar y todo lo que fuese necesario, ¿no? O sea que los datos en tiempo real no es un capricho, sino que es una necesidad. Y hoy tenemos todas las herramientas al alcance de la mano, como estamos viendo, para poder hacerlo. Simplemente hay que ejecutarlo. Lugares como este, donde es alta complejidad, es muy difícil lograr hacer un control de roedores acá en forma personal. Tenemos más de 20.000 posiciones, cada uno de estos caminitos es lo que estamos viendo acá. Acá, voy a poner de vuelta, pero acá vamos a ver un roedor cómo está caminando allí donde acompaño con el mouse. O sea que pueden entrar desde el techo, desde el piso, desde con la mercadería que esté en el lugar, caminar por estos ductos o por estas vigas. Realmente es un tema bastante complejo. O sea que si aquí no tenemos una tecnología para hacer un monitoreo como corresponde, muy difícilmente en forma personal podemos hacer trabajos en forma preventiva. Volviendo a las primeras diapositivas donde decíamos el control de roedores en forma tradicional, sumamos todos estos tipos de sectores donde también un roedor podía ingresar, y como estamos viendo acá, por ductos, por mercadería que haya ingresado, como vemos acá, entre los racks, entre tableros eléctricos, hay infinidad de lugares. No quiere decir que todas las plantas tengan que tener 9 cordones, pero sí pueden tener 3, 4, 5, no importa, lo que sea, pero todo lugar donde pueda llegar a circular un roedor debe estar monitoreado. Y como tenemos actividad, actuar en consecuencia. Voy a ir un poquito más rápido porque quedan apenas 15 minutos, y hay bastantes diapositivas para ver, pero bueno, los elementos de monitoreo deben ser rápidos, con todas las herramientas necesarias para cubrir absolutamente todas las posibilidades, tener una inspección permanente, que eso ayuda, y hacer una gestión de la información para evaluar y cerrar cada uno de los casos. Por ejemplo, si encontramos consumo de cebo en exteriores, no basta nada más con cambiar el cebo y esperar que vuelvan a consumir, como normalmente dicen los marbetes de los rodenticidas, sino que eso es una información, es un monitoreo. Esa información nos está diciendo que hay actividad cerca, o en el lugar, mejor dicho. Si hay actividad en el lugar, es muy posible que en el entorno haya madrigueras, así que es muy importante buscarlas y tratarlas en formas específicas. Lo mismo pasa en el interior. Si tenemos en el interior capturas o algún consumo, o alguna evidencia, mejor dicho, raro consumo porque allí no se utilizan cebos, pero si tenemos evidencias allí adentro, entonces hay que revisar todo el interior para ver dónde está el problema. Por ejemplo, acá estamos viendo si hay consumos
en esta caja exterior o una captura, no basta con que el roedor aparezca muerto acá, sino que este es un dato, y este dato nos va a llevar a buscar en todo este entorno, por ejemplo, estas madrigueras para tratarlas en formas específicas. Los tratamientos pueden ser de forma permanente, siempre, o también se pueden usar las cámaras de fibra óptica, como estamos viendo acá, para ver si esa actividad realmente tiene actividad, o sea, madriguera tiene actividad o no. Cuando hacemos eso, se pueden hacer tratamientos con dióxido de carbono, por ejemplo, para un control directo en ese momento, y lograr directamente el control y constatarlo con el mismo equipo, si realmente la colonia o el roedor que estaba allí fue muerto o no. Así que hay muchas formas de hacer controles buscando el lugar de origen y controlándolos en el lugar sin necesidad de que sigan saliendo a buscar rodenticida para morir en su momento y mientras tanto vaya atacando y contaminando el producto que está en un lugar. Acá vemos también otro caso donde había cerca de un árbol una grieta, ¿no es cierto?, en la tierra y un nido de roedores, pero que eso llevaba también a lo que estamos viendo acá, o sea, algo que normalmente no vemos, qué pasa debajo de la tierra. Y cuando hacemos aplicación en una madriguera vemos todas las bocas donde están saliendo este dióxido de carbono, o sea, fíjense la cantidad de galerías que conectan a las madrigueras en un lugar, o sea, la cantidad de actividad que puede haber. Con esto lo que estamos haciendo es un control directo en todo ese lugar, desplazando el oxígeno y en algunos casos también haciendo el control por criogénico, ¿no?, por restricción de la temperatura. Cuando tenemos este problema en el interior de una planta, como dijimos antes, si bien en este caso, esta trampa, si hubiese capturado este roedor, el mismo podría haber entrado desde el exterior por acá, o sea que hay que revisar el exterior, pero también podría ser del interior, o sea que si es del interior, tenemos que ir a todos estos lugares para ver dónde está el origen del problema, que incluso podría estar hasta dentro de un pallet que vino de otro proveedor o que un nido que se generó por el pallet que estuvo allí depositado durante determinada cantidad de tiempo, ingresó y se generó la colonia allí adentro. Puede ser en los techos, entre paredes, en cualquier lugar. O sea que todas estas evidencias también del lugar, cuando hacemos inspecciones, y evidencias de manchas de grasa, huellas, capturas en altura, o sea, son también elementos o herramientas fundamentales para poder también generar las acciones que correspondan en esos lugares. Acá estamos viendo el mismo caso anterior, donde estaban entrando y subiendo roedores, pero si vemos acá dónde se genera el problema, vamos a ver en el entretecho, había todo un revestimiento, este revestimiento que se retiró justamente porque había una clara evidencia de excretas debajo del mismo. Entonces al sacarlo vemos cómo se genera ese anidamiento en ese techo, y claro, bueno, la respuesta a esto puede ser hay que sacar ese tipo de revestimiento o evitar que el roedor llegue allí. Pero ahí no se termina el problema, ¿verdad? O sea, ahí comienza el problema, porque de alguna forma llegaron, o sea que hay que seguir para atrás hasta cerrar el caso. O sea que el origen de la causa a raíz de un problema puede estar dado con el ingreso de la mercadería, con la mercadería de devolución, desde el entorno o desde el sistema cloacal, entre otros, como lo hablamos anteriormente. Aquí tenemos varias evidencias de cosas que se rompen a través del hábito de rodar de los roedores, manchas de grasa, como le decía hoy, material de empaque que llegue de un proveedor ya con actividad de roedores, no solo podría venir así, sino también con roedores en su interior. O directamente también roedores en el interior con producto, materia prima, o lo que sea, evidencias, bueno, en general, cosas que vemos todos los días y que ya conocemos. En resumen, para ver el control de gestión hay que inspeccionar en forma detallada el lugar cuando tenemos una evidencia, cuando nos ayuda un software en el cual genere un mapa, un punto crítico, una zona caliente, tenemos que ir directamente caminando hacia ese lugar y hacer una inspección ocular de cada uno de los lugares. Ver, por ejemplo, en este caso en el techo, que había una rotura. Cuando vemos más en detalle, vemos la rotura en el piso, o nos lleva a ver esta rotura, excremento que encontramos en el piso, que a veces puede encontrarse, otras veces no. Y bueno, ver como vimos antes, que el nido estaba generándose en ese techo, ¿no es cierto?, la población. Así que hay que actuar allí en forma directa y ver, repito, por qué llegaron hasta ahí o de dónde llegaron hasta ahí. Para eso hay que revisar todos los pallets, hay que revisar los entornos, hay que revisar absolutamente todo para que nos dé información hacia dónde ir a buscar el origen del problema. O sea que, ¿encontramos el problema? Sí. ¿Lo resolvimos?
Y casi que diría que no, ¿no es cierto? Porque todavía no sabemos de dónde. Por el tema de animales domésticos o fauna silvestre, vemos que también los equipos estos nos pueden dar información, en la cual nos da información de movimiento o de captura. O sea, estas jaulas tienen todo un sensor, en la cual tiene un acelerómetro también, que sabemos que si fue empujada o arrastrada por el viento en algún caso, nos va a dar la señal, como figura acá, de movimiento. Y si fuese captura, acá tiene un electroimán, se dispararía, entonces esta palabra se modificaría, aparecería como captura, la cual entonces uno puede ir en el momento a buscar el animal y llevarlo a una zona segura para hacer su liberación. Esto queda totalmente documentado, como estamos viendo, se puede subir también al software, en la cual, bueno, se cumpliría con los procedimientos para actuar de la forma que esté establecida en los programas que hablamos al principio de todo. O sea que ya terminamos con el tema de análisis de tendencias y ver que justamente cuáles son los picos, dónde se están generando para actuar en consecuencia y en forma directa. Y a partir de allí ir para atrás a ver dónde está generándose cada uno de los problemas. Discúlpenme que estoy repitiendo mucho cada una de las cosas, pero son fundamentales para entender un poco esto. Viendo un poco lo que es el tema de plagas de productos almacenados, ahí vimos un tarro de fideos, ¿no?, con gorgojos, pero el problema ¿dónde se origina? ¿En la casa o se origina en el campo? Son plagas de productos almacenados, son plagas que vienen desde el campo. Acá estamos viendo huellas en la parte de descarga de materiales, acá en este caso directamente en un equipamiento de una línea productiva, acá estamos viendo un piso donde tenemos este tipo de plagas, vemos un supermercado, donde las góndolas también vemos gorgojos, o sea que el problema puede darse en cualquier lado y donde se termina viendo, al margen de cada uno de los eslabones que vimos recién, en la alacena de nuestra casa. Este es un paquete de fideos en la alacena de mi casa, casualmente, que no es que lo encontré así, sino que en una oportunidad encontramos gorgojos adentro, y bueno, como uno trabaja de esto, dije, bueno, lo voy a dejar así a ver qué pasa. Y ese estado que estamos viendo en este momento se generó luego de 3 meses de haber dejado ese frasco vacío. O sea que fíjense la cantidad, la procreación y la pérdida que se produjo de ese producto, al margen de que todo ya esté para destruir, ¿no?, decomisar, pero lo que va generando, transporten esto a toneladas de alimentos atacadas por gorgojos. O sea que sería algo realmente bastante complejo y costoso, en lo cual debemos realmente solucionarlo de raíz y no esperar que esto pase en nuestra casa. ¿Cuál es el problema de la raíz? Acá lo estamos viendo, por ejemplo. Camiones que vienen del campo con este estado, en la cual podemos saber, si sacamos una muestra y le llevamos a una lupa, ver lo que está pasando en ese polvillo. Una vez mucho hace un calado de un camión y no ve que que haya actividad de plagas en el producto, porque por ahí fue tratado anteriormente. Pero sí por ahí podemos verlo en las juntas del piso, o acá como lo vemos en el exterior, hacemos una inspección retirando muestras de ese producto, viéndolas en el momento antes de la descarga del mismo, y vemos que hay actividad. Si hay actividad en el exterior, inclusive sabemos que ese producto es posible de que contenga huevos de este tipo de plagas y que en un tiempo determinado tengamos un desarrollo realmente importante y que genere cientos de miles de dólares, ¿no?, de pérdidas por decomiso del mismo. Otro aspecto muy importante es hacer las mediciones de temperatura de cada lugar. Fíjense, ahí estamos viendo de 29, 49, o sea que cada una superficie de menos de 1 metro cuadrado tenemos 30 grados, de 20 a 30 grados de diferencia. Sabemos que en muchos lugares las plagas se van a morir por una muerte térmica, dependiendo de la temperatura y humedad del lugar, y en otros lugares, depende de la temperatura, también se van a desarrollar en forma óptima. Así que no basta con hacer un monitoreo nada más que con feromonas, trampa de luz o lo que sea, sino que también, por ejemplo, como estamos viendo acá abajo, hay que retirar muestras de cada uno de los lugares, hay que agacharse, hay que mirar, hay que inspeccionar y ver justamente dónde tenemos desarrollo de actividad. Y cuando tenemos desarrollo de actividad, como vimos ahí, o estamos viendo ahí, realmente hay algo que hay que modificar porque ese es un punto crítico en el cual se están desarrollando plagas y va a generar un problema desde ese punto de la línea hacia adelante. O sea que es fundamental este tipo de actividades para buscar la causa raíz. Entonces, la causa raíz podríamos decir que está puesta allí, en ese punto, pero no, ese punto es un punto muerto, es un punto de control, es un punto crítico, en los cuales tenemos que hacer controles permanentes, pero el problema vino de antes, porque el gorgojo no se genera allí
en forma espontánea, sino que llegó de alguna manera y se está procreando. Cuando usa el producto terminado, inclusive, dentro de un equipo, a veces vemos lo que estamos viendo allí, cómo se va desarrollando dentro de un producto y lleva o va a generar un problema directamente en el consumidor final. ¿Esto se puede medir? Sí, se puede medir también. Se puede medir justamente con el índice de reclamo cada millón de unidades vendidas a través de los clientes. O sea, cuando baja ese nivel de reclamo, sabemos que esta problemática realmente está siendo de alguna forma controlada. Acá vemos otro caso, donde vemos una línea, y si vemos lo que estamos sacando de allí, vemos productos, vemos fideos, y vemos fideos de distintas clases. Quiere decir que la higiene de ese equipo no fue la correcta, las cuales está generando un problema de desarrollo de plagas. Cuando vemos fideos coditos, monitos o tirabuzones o lo que sea, quiere decir que esa línea estuvo procesando en distintas etapas o en distintos días distintos tipos de productos y que no se limpió en forma correcta dentro de un proceso y otro, cosa que hay que hacer en forma pero fundamental para minimizar el desarrollo de plagas en ese lugar por concentración de productos o de materia prima que podría tener huevos que llegaron en ese camino que vimos antes. Acá vemos también monitoreo, cajas de monitoreo para roedores, en las cuales, bueno, hay otro problema porque el lugar, justamente el polvo hace que la adherencia se pierda, pero también vemos que hay insectos pegados. Muchos de estos insectos podrían ser mosquitas de la fruta, como vemos ahí, pero también muchas veces hay gorgojos, así que eso también es otro punto de monitoreo para ver justamente qué tipo de insectos hay, aunque sea una caja para roedores. Hay que usar absolutamente todo. Los monitoreos, como dijimos antes, son fundamentales. Acá vemos un pico nuevamente. Si bien es el mismo gráfico que vimos antes, está relacionado con otra cosa, pero es a modo, simple modo gráfico. Ver qué tipo de elementos o de insectos tenemos presentes cuando hay un pico, que este pico nos va a llevar a este lugar donde se esté generando. Y cuando recorremos el lugar, vamos a ver por qué en esa trampa de luz cerca de ese portón hay mucha presencia de moscas domésticas. Entonces ahí vemos la limpieza del lugar, vemos que está más o menos bien por tratarse de un lugar, pero si movemos la caja cebadera, abajo vemos materia orgánica y larvas de moscas en pleno desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay falta de higiene, claramente. Vemos pupas, larvas y adultos, ¿no? Volando. Muchas veces decimos, bueno, falta de limpieza. No, si limpio todas las semanas, acabo limpio todos los días. Y bueno, la respuesta es, si ustedes limpiaran todos los días, no tendrían ni larvas ni pupas, porque eso para generar, inclusive acá lo ven, un montículo, me he olvidado, pero ven un montículo de granos, y cuando nos acerquemos ahí van a ver también desarrollo de larvas, quiere decir que eso se barrió y se dejó ahí más de 15 días, si no, no hubiesen podido desarrollarse larvas, pupas y, bueno, posteriormente adultos, ¿correcto? O sea que, fíjense, cuando no se cumplen con las buenas prácticas, cómo se van generando los focos de crianza dentro de una misma planta, o sea que ya no tenemos una planta industrial que produce nada más que los alimentos que queremos, sino que también es el lugar de crianza de insectos que nos están generando problemas. O sea que en resumen, cumpliendo con el horario que me pidieron 45 minutos, llegamos justito, discúlpenme la velocidad, pero bueno, un plan de gestión integral de plagas es netamente preventivo, para eso hay que hacer todo lo que hablamos hasta recién, se trabaja en forma reactiva en función de las novedades que se generen, o sea, cuando cada punto de monitoreo tenemos novedades, hay que hacer acciones correctivas o reactivas para controlar el problema del lugar de origen o de inicio. Involucrar absolutamente a todos los integrantes de la cadena agroalimentaria, no de la planta solamente, sino de la cadena agroalimentaria, tanto a nivel regional como global, y llevar un registro de justificación de cada una de las tareas realizadas y los costos asociados, o sea, todas las pérdidas que hay asociadas al tema, porque es algo realmente fundamental para entender si el plan está dando resultados o no, cómo va evolucionando en función de las pérdidas económicas y la pérdida de alimentos en este momento tan complicado de la humanidad, ¿no? Con el consumo de alimentos o la falta de alimentos en muchas regiones, o sea que no nos podemos permitir generar pérdidas así porque sí. Cuando tenemos esos costos realmente nos damos cuenta las pérdidas que estamos teniendo por no generar algunas inversiones de mejoras que realmente minimizarían esto y serían optimizar la ganancia. Así que bueno, hasta acá llegamos. Les voy a dejar
un código QR en el centro, en los cuales van a poder, si desean, registrarse. ¿Para qué? Hace poco desarrollamos un libro, publicamos un libro, donde todo esto que comentamos acá está desarrollado capítulo por capítulo, en los cuales vamos a hacer algunos talleres de comentarios para poder optimizar un poco más o profundizar cada uno de los temas. Así que el que desee puede participar de ese grupo sin ningún tipo de problema, y con todo gusto vamos a hacer una interacción para justamente evaluar cada uno de estos puntos, y no imponer, sino evaluar en equipo, en conjunto, y ver cómo podemos hacer las mejores cosas en el menor tiempo posible. Espero haya sido claro en pocos minutos, y quedo a total disposición para cualquier consulta en lo que queda, y bueno, presentarme otra vez cuando sea necesario. Hola Ricardo, muchas gracias. Siempre se aprende algo, ¿no? Gracias por su tiempo. Definitivamente estamos hablando ya de otro concepto, de otra idea, de ver el tema del manejo de las plagas, ¿no? Como una gestión integral de las mismas. Muchas gracias a todos. Esperamos poder compartir con ustedes en una próxima ocasión. Si están preguntando dónde pueden encontrar más información para que Ricardo los capacite, bueno, yo creo que le pueden escribir sin ningún inconveniente, ¿correcto? Sí, ahí a la izquierda tienen mis datos personales en el código QR, el cual pueden agendar directamente en el teléfono, o en el centro hay un grupo en el cual se está incorporando la gente que desee para hacer estos talleres, como decimos, sin ningún tipo de compromiso ni nada específico, sino intercambiar conocimientos y experiencias para utilizar estos recursos. Perfecto, listo. Muchas gracias a todos. Y estamos muy gustosos, hemos tenido un buen número el día de hoy y esperamos continuar con este tipo de entrenamientos en unas próximas ocasiones. Ricardo, nuevamente muchas gracias, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, señor Nelson Ávila, mi nombre. Muchas gracias a vos. Espero haber podido transmitir lo que queríamos hacer, ¿no? Nada más. Claro que sí, muy importante. Créame que aprendí bastante. Todos los días todos aprendemos, esa es la idea, ¿no? Por eso de compartir esta información. No es que uno esté enseñando, sino que está transmitiendo algunas experiencias, y por eso lo de estos talleres es importante para interactuar y transmitir experiencias de cosas que hemos vivido cada uno de nosotros y profundizar un poco más en el tema. Así es. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.